¿Y si te dijera que la mayor potencia militar del mundo antiguo, la misma que conquistó Cartago, Grecia, Egipto y Persia, fue destruida un día en un pantano? No en un enfrentamiento épico entre dos ejércitos, no en una batalla naval, no tras un largo asedio, sino en un lodazal miserable en los confines de una provincia donde ningún romano respetable hubiera querido poner un pie. Y el que murió allí no era un general cualquiera, era el propio emperador. Por primera vez en la historia de Roma. ¿Cómo fue posible y por qué esta catástrofe cambió el curso de la historia mundial? Lo descubrirás ahora mismo. Si te apasiona la historia de los grandes imperios, sus ascensos y sus caídas devastadoras, suscríbete al canal y deja un comentario. ¿Habías oído hablar antes de esta batalla? Es uno de esos episodios de los que casi no se habla en la escuela, pero que cambió el destino de toda una civilización. Mediados del siglo III de nuestra era. Roma sigue siendo poderosa, sigue inspirando temor a sus vecinos, sigue controlando un territorio que va desde la brumosa Britania hasta la ardiente Mesopotamia. Pero en el interior de ese coloso ya lleva tiempo gestándose una enfermedad. Los emperadores se suceden con una velocidad vertiginosa. Los matan sus propios soldados, sus rivales, sus conspiradores. El tesoro está agotado por guerras interminables. Las legiones miran cada vez menos hacia Roma y más hacia sus propios comandantes. Y precisamente en ese momento, el momento de máxima debilidad, comienza un movimiento en las fronteras del norte. Decio Trajano llegó al poder en el año 249 y casi de inmediato se encontró con las consecuencias de los errores ajenos. Su predecesor, Filipo el Árabe, había dejado de pagar 11 años antes las compensaciones monetarias a las tribus bárbaras de la frontera. Fue una decisión dictada por el ahorro, pero se convirtió en una catástrofe de mecha retardada. Las tribus recordaban el agravio, y cuando un hombre nuevo llegó al trono, aún sin consolidar su poder, decidieron que había llegado el momento. En el año 250, una coalición de tribus, al mando del rey godo Cniva, cruzó la frontera del Danubio. No fue una incursión espontánea, fue una invasión planificada. El ejército avanzaba en dos columnas. La primera, de unos 20.000 guerreros al mando de Argaito y Guntericio, se dirigió hacia Marcianópolis. No lograron tomarla y giraron hacia el sur, hacia Filipópolis, donde quedó sitiado el gobernador de Mesia, Lucio Prisco. La segunda columna, la principal, de 70.000 hombres, marchaba bajo el mando personal de Cniva. Cruzó el Danubio por su afluente derecho y sitió la fortaleza de Novae. Allí los godos fueron rechazados, pero Cniva no se retiró. Giró su ejército hacia el sur y marchó hacia Nicópolis. Allí Decio lo alcanzó y le infligió una derrota. Fue el primer enfrentamiento y los romanos salieron vencedores. Parecía que el enemigo estaba derrotado, la iniciativa recuperada, la amenaza conjurada. Pero Cniva sabía perder de tal manera que al final ganaba. El ejército derrotado no se dispersó, se reagrupó, realizó una marcha relámpago y golpeó inesperadamente Filipópolis, sitiada por la primera columna. La ciudad cayó. No fue solo una victoria militar, fue un golpe al prestigio de Decio, a su reputación como defensor de las provincias, a la propia idea de que Roma era capaz de mantener sus fronteras. Decio se lanzó en su persecución. Alcanzó a Cniva en Mesia, en un lugar que los autores antiguos llaman Abrito, o el Foro de Trebronia. Hoy es la zona de la ciudad búlgara de Razgrad, el lugar donde el imperio tropezó con su propia arrogancia. Los godos se desplegaron en 3 líneas. En los flancos se situaron los arqueros, y detrás de la tercera línea se extendía un pantano, una hondonada inundada de agua, oculta entre cañaverales, casi invisible desde lejos. No fue un accidente del terreno, fue una trampa construida con fría premeditación. Los romanos atacaron. Las legiones golpearon de frente y aplastaron la primera línea goda. Luego la segunda. El enemigo retrocedía, perdía la formación
parecía desorientado. Y fue precisamente en ese momento cuando ocurrió lo que cambió todo. Una flecha alcanzó a Herenio Etrusco, el hijo del emperador, su corregente, su heredero. Cayó muerto en pleno combate. Decio, según los testimonios de los autores antiguos, pronunció las palabras que luego se harían famosas. La muerte de un solo soldado no supone una gran pérdida para el imperio, y continuó el ataque. Fue o un valor increíble o una ceguera increíble, probablemente ambas cosas a la vez. La tercera línea goda comenzó a retroceder. Los romanos la persiguieron, enardecidos por las victorias sobre las dos primeras líneas, convencidos de que el enemigo estaba roto. Y entonces, el suelo dejó de sostenerlos. Los legionarios en pleno armamento, con espadas, escudos y corazas, se adentraron en la ciénaga. La formación se deshizo. La maniobra se volvió imposible. Y en ese momento, los arqueros godos de los flancos abrieron fuego. Denso, metódico, despiadado. Decio murió. Según una versión, atravesado por las flechas, según otra, se ahogó en el pantano que engullía a los hombres bajo el peso del metal. Su cuerpo nunca fue encontrado. El primer emperador romano caído en combate contra un enemigo exterior, enterrado por el barro anónimo de una provincia que Roma hubiera preferido no recordar jamás. La parte superviviente del ejército se retiró en completo desorden. No había mando, solo caos, pánico y la sensación de que el mundo acababa de cambiar de manera irreversible. El nuevo emperador fue Treboniano Galo. Tenía ante sí una tarea sin solución elegante, solo la elección entre lo malo y lo muy malo. Firmó la paz con Cniva. Los godos conservaron todo el botín capturado. Se les permitió retirarse sin obstáculos al otro lado del Danubio. Y además, Roma se comprometió a pagarles un tributo anual. ¿Humillante? Sí. Pero Galo no tenía un ejército capaz de continuar la guerra. No tenía tiempo para reunirlo y no tenía elección. Los autores antiguos lo juzgaron con dureza, pero el historiador D.S. Potter ofreció una perspectiva diferente. Antes de la batalla de Abrito, la situación era perfectamente manejable. Las fuerzas disponibles de Roma habrían sido suficientes para detener la invasión, de no haber sido por las decisiones de mando de Decio. En otras palabras, esta catástrofe no era inevitable. Fue obra humana, y eso es, quizás, lo más amargo de todo. Las 2 décadas siguientes, Roma las vivió en una convulsión continua. La plaga de Cipriano diezmó provincias enteras. Los persas presionaban desde el este. Los rebeldes militares se proclamaban emperadores en distintos rincones del imperio. Todo esto comenzó o se aceleró bruscamente tras el pantano de Abrito. Un día, una trampa, una decisión equivocada, y el engranaje de la crisis del siglo III comenzó a girar a plena potencia. Pero la historia no termina en la derrota. En el año 271 entró en escena Aureliano, uno de los emperadores más duros y eficaces de la época tardía. No negoció. Atacó. Los godos fueron aplastados y expulsados de Tracia, Dacia y Mesia. Durante la persecución sufrieron pérdidas gravísimas. El caudillo godo Cannabas murió. Unos 5.000 guerreros enemigos quedaron tendidos en campos que 20 años antes se consideraban botín godo. Por esta campaña, Aureliano recibió 2 títulos honoríficos a la vez, Máximo Dácico y Máximo Gótico. Roma respondió. Con retraso, pero respondió. El pantano de Abrito se tragó al emperador, al ejército y algo más difícil de describir: la sensación de invencibilidad. La convicción de que Roma no podía perder allí donde había decidido vencer. Esa convicción había mantenido unido al imperio durante siglos, y cuando se resquebrajó, la grieta se extendió por todas las costuras a la vez. La historia rara vez pide permiso antes de quebrarse. Simplemente se quiebra, en un pantano, bajo las flechas, en el calor de julio del año 251, mientras los pesados legionarios romanos se hunden hasta la cintura en el fango y comprenden que no hay salida.
Si este relato te ha llegado adentro, suscríbete al canal ahora mismo. Aquí no hay resúmenes vacíos de libros de texto, solo historia viva que explica cómo se levantan las grandes potencias, cómo cometen sus errores y cómo a veces todo se decide en un solo día, en un pantano sin nombre. Deja un comentario. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de esta historia? ¿Sabías que el primer emperador romano caído a manos del enemigo murió precisamente así, sin una muerte heroica, sin cuerpo encontrado, sin funerales triunfales? Cada comentario tuyo ayuda a que el canal crezca, y eso significa que habrá más historias como esta. Hasta el próximo episodio.